Ok, ahora vamos a hablar sobre el movimiento curvilíneo de partículas. Y bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Tenemos una partícula en el espacio. Puede ser pues lo que sea, un avión o inclusive una mosca que está por ahí volando. Entonces, ¿cuál es la trayectoria de la mosca? Pues quién sabe, ¿no? Estamos suponiendo que va algo así, va volando de esa manera. Y pues vamos registrando su vector de posición. Representamos con una R minúscula. Va volando hacia arriba, ¿no? Aquí en un cierto tiempo está aquí y pues va siguiendo la trayectoria hacia allá, ¿no? Acá en un segundo tiempo está en B', está en P' y su vector de posición pues es este R'. Y nos interesa pues ver cuál fue el cambio de posición, que fue este, ¿no? Que es el que llamamos delta R. Y la cantidad que recorrió, lo que recorrió acá en azul, pues es el delta S, ¿no? O sea, lo que avanzó mientras volaba. Ok. Entonces, ¿cómo calcularíamos la velocidad de esta mosca en base a esos datos de ahí, ¿no? Entonces, si consideramos así un avance finito, pues podemos definir la velocidad promedio. Y bueno, pues recordando o diciendo que la velocidad es una cantidad vectorial. Si quiero determinar la velocidad, no basta decir su magnitud, hay que decir su dirección. Hacia dónde va, hay que expresarla como un vector. Entonces, la velocidad promedio de esta mosca es velocidad es igual al límite cuando la diferencia del tiempo es cero. ¿De quién? ¿Entre quién? Pues la distancia que recorrió, el desplazamiento que hizo, que es delta R, un vector, entre el tiempo que tardó en recorrer eso. Y eso, si consideramos una velocidad promedio de aquí a aquí, en un cierto pues intervalo de tiempo. Lo que pasa si queremos encontrar su velocidad instantánea aquí, pues lo que hacemos, fue lo que hizo Newton, pues haciendo el tiempo pues que tienda a cero, el tiempo que pasa, y ver cuál es ese límite, ¿verdad? Bueno, que de hecho ya lo puse ahí, ¿verdad? Y esto no es velocidad promedio, es la velocidad, ¿no? Ese es el límite, ¿verdad? Estaba un poco distraído, ¿no? La velocidad es eso. La velocidad promedio pues es sin el límite, ¿verdad? Es simplemente delta R entre delta T. Entonces, delta R entre delta T, si es tiempo finito, si quiero la velocidad exacta en un punto, pues hacemos tender este delta T a cero. Y al hacerlo tender a cero, pues a eso se le llama derivada de R sobre dt. Si queremos encontrar la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez promedio, a la cual pues no le ponemos la flechita, simplemente la v, pues va a ser igual al delta S, la cantidad que recorrió entre delta t. Y si quiero la rapidez como tal, pues es el límite cuando delta t tiende a cero de la distancia que recorrió, que es distinta al desplazamiento. Es la distancia que recorrió entre el tiempo que transcurrió, o sea, pues es ds sobre dt. Entonces las fórmulas
pues son v con flechita es derivada de r con flechita respecto a t. V sin flechita es derivada de s respecto de t. Todo sin flechas. ¿Y en qué dirección va la velocidad? Pues al hacer esto pues infinitamente pequeño, pues se observa que se va asemejando a una tangente, ¿no? O sea, considerando como pues la recta completa que me contiene esta flechita, si la voy acercando a un punto, se convierte en una recta tangente. Así lo podemos ver. Y pues va a ser lo mismo con la aceleración, ¿verdad? ¿Qué pasa con la aceleración? Vamos a ponerlo por acá. La aceleración promedio, pues es que tanto cambia la velocidad en un intervalo de tiempo. O sea, es delta v entre delta t. Pero v pues va con flechitas, ¿verdad? Esa es la aceleración promedio. Y la aceleración puntual, pues es el límite cuando este delta t tiende a 0. O sea, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, con flechitas, ¿no? Y la aceleración sin flechitas, pues va a ser simplemente calcular la longitud del vector A. Lo más seguro es hacerlo así, porque no necesariamente tiene que ver con la rapidez promedio, puede ser completamente independiente. Entonces, pues lo mejor pues es calcularlo así, la norma o la longitud del vector A. ¿Y qué más? Pues propiedades de este tipo de derivadas. Estas derivadas usualmente se ven en cálculo vectorial, con derivadas de vectores, de funciones vectoriales. Y pues cumplen ciertas propiedades que igual conviene enunciar. Propiedades de derivadas. Vectoriales. Entonces, bueno, pues la primera, para definir la derivada de un vector respecto a una variable u, pues es el límite cuando delta u tiende a 0 de delta p entre delta u, justo como estamos haciendo esto. Es el límite cuando delta u tiende a 0 de p de u más delta u menos p de u entre delta u. Luego, pues bueno, así se define, y si quiero la derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas. Pues como bien sabemos. Y bueno, algo más interesante, la derivada de una función escalar por el vector, pues se sigue la regla del producto, o una regla del producto, que va a ser la derivada del primero respecto a u, el cual me da un escalar que multiplica el vector, más la función, que es un escalar, por la derivada del vector, que me da otro vector. Y lo mismo con el producto punto, ¿no? Y el producto cruz, P.Q es igual a derivada de P respecto de U punto Q
más P punto derivada de Q respecto de U. Y con el producto cruz, derivada de P cruz Q respecto de U es igual a derivada de P respecto de U cruz Q. Aquí sí es importante mantener el orden, más P cruz derivada de Q respecto de U, ¿no? Y si P es igual a... Si la P es igual a una función así, Px y gorrito más Py j gorrito más Pz k gorrito, es una función vectorial que vemos de esa manera. Entonces, pues su derivada pues son las derivadas coordenada por coordenada. Entonces esto es igual a derivada de Px respecto de U y gorrito más derivada de Py respecto de U j gorrito más derivada de Pz respecto de U k gorrito. Entonces las derivadas son entrada por entrada, derivada de una suma de derivadas, y se cumplen estas tres leyes del producto, ¿no? Pues esa es la razón de cambio de un vector. Otra forma de expresar esto, otra notación que es la debida a Newton, otra notación porque aquí pues esta es notación de Leibniz, otra notación de Newton que podría ser conveniente, ¿no? Por algo la inventó, ¿no? P, un puntito arriba es Px puntito y más Py puntito j más Pz puntito k. Esto es lo mismo que esto de acá, más corto, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Pues, por ejemplo, con la velocidad y la aceleración. Así, pues, si el desplazamiento, si el cambio de, si la posición es un vector r que es igual a x y más yj más zk, entonces la velocidad es con S, v es igual a la derivada de r en respecto de t, o sea es el x puntito y más y puntito j más z puntito k, y la aceleración es a es igual a derivada de v respecto de t, pues es agregarle otro puntito a la x, ponerle dos puntitos, y lo cual quiere decir segunda derivada, más y dos puntitos j, más z dos puntitos k. Si fuera tercera derivada, pues tres puntitos, ¿no? Y así, ¿no? ¿Y qué pasa si estamos respecto a otro sistema de traslación? Entonces supongamos que tenemos un sistema de traslación, un eje coordenado. Y bueno, aquí en el libro pues les gusta ponerlo así, vamos a ponerlo así. X, y acá va el Z. Sigue la regla de la mano derecha, de X a Y. El pulgar pues apunta hacia mí, ¿no? Hacia la cámara. Z,
positivo. Y pues consideramos otro sistema de coordenadas que se tiene que mover a velocidad constante respecto al primero. Si no, pues no vale. O si no, pues no nos conviene. Es X', Y', Z', moverse a velocidad constante o estar en reposo. Entonces este tiene el origen en O y este tiene el origen en A. Y entonces tengo un vector de posición de O a A. Y estoy viendo una mosca que está en la posición B, ¿no? En ese punto. Entonces que tiene un vector de posición RB. Y este pues estaba en un RA. Y entonces pues lo que quiero es que, bueno, esta partícula, en lugar de verla en términos del X, Y, Z, verla en términos del X', Y', Z'. O sea, considerar pues este vector de aquí, que lo vamos a representar así, R de B en respecto de A. Ok, entonces como se hace, pues muy sencillo. Recordemos que RB, pues es la suma de este vector más este otro vector. Es RA más RB entre A. Si le calculo las derivadas, ¿qué vas a calcularle las derivadas? Al derivar, pues lo ponemos como R puntito. Y tenemos que calcular la derivada de acá, pero la derivada de una suma es la suma de las derivadas, como vimos anteriormente. Entonces esto es RA puntito más RB entre A puntito. Pero estos puntitos pues no es otra cosa más que la velocidad. Entonces así tenemos que la velocidad de B pues es la velocidad de A más la velocidad que tengamos de B respecto a A. O sea, la velocidad de esta mosca respecto al primer marco de referencia es igual a la velocidad del del otro marco respecto al primero, más la velocidad de la mosca respecto al segundo marco de referencia. Simplemente se suman como si fueran las posiciones. Pero ¿qué pasa con la aceleración? A ver, entonces con la aceleración pues volvemos a derivar. Al volver a derivar, pues tenemos, bueno, la derivada de V, pues ya, la derivada de V pues ya lo ponemos directamente como A. Es igual a A más A B entre A. Así, ¿verdad? Pero bueno, sí. Si el sistema de coordenadas se mueve a velocidad constante, que es lo que deberíamos de siempre considerar para seguir las leyes de Newton, que pues ya las veremos después. El sistema de coordenadas X', Y', Z' se mueve a velocidad constante. Entonces, la derivada de esta velocidad a es igual a derivada de VA, que como es constante, la derivada de una constante pues es 0. Y así,
pues lo que obtenemos es que esta aceleración es la misma que esta aceleración. Entonces se prefiere que se use un sistema de coordenadas que se mueva a velocidad constante para que los dos midan la misma aceleración y por tanto las mismas fuerzas y todo lo demás, ¿no? Pero pues recordemos que esto pues es un observador, digamos, en tierra, y este es un observador que se mueve pues en un coche, ¿no? Por decir algo, a velocidad constante, o en un tren o algo parecido, ¿no? El chiste es que los dos vean la misma aceleración. Pero bueno, eso ya será más adelante con las leyes de Newton, ¿no? Entonces, por el momento ahorita es todo. Muchas gracias por ver el video.